Papá, ya hemos vendido tu piso y tu coche. Mañana mismo nos mudamos. La voz de mi hijo Sergio sonó al otro lado del teléfono con la misma naturalidad con la que uno avisa que ha comprado barras de pan en la panadería. Me llamo Amador López, tengo 72 años y llevo 8 años viudo. Lo que mi muchacho no imagina es que, en esta vida y en esta casa de Segovia, la última palabra siempre la tendré yo. La luz del atardecer caía suave sobre mis geranios del balcón, esos que mi difunta esposa Julia cuidaba como si fueran hijos. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el de la albahaca que crecía en sus tiestos de barro. Tenía la regadera en una mano y el teléfono pegado a la oreja con la otra. El agua seguía cayendo, empapando las baldosas, pero yo me quedé quieto, como congelado. Cada frase de Sergio era una punzada, un golpe seco contra algo que llevaba toda la vida construyendo. Pero uno aprende, con los años, a no regalarle a nadie sus lágrimas. He vivido siempre aquí, en este piso frente al acueducto, donde cada mueble tiene una historia y cada foto guarda un trozo de mi alma. Julia y yo compramos este lugar cuando aún éramos jóvenes. Muchos nos dijeron que era una locura meternos en una hipoteca tan grande. Aquí crecerá nuestra familia, Amador, me decía ella con esa sonrisa que iluminaba cualquier mal día. Y así fue. Aquí criamos a Sergio, nuestro único hijo. Las marcas en el marco de la puerta aún indican su estatura año tras año. Las manchas en la pared, algún balón mal dirigido, las esquinas desgastadas, las carreras que daba por el pasillo. Desde que Julia murió, he intentado mantenerme firme. Me levanto temprano, preparo mi café, solo, bien cargado, y bajo al mercado a por pan y fruta. Por las tardes, me siento en la butaca del salón a ver pasar la vida por la ventana, o charlo un rato con don Lorenzo, mi vecino del tercero, que siempre tiene un chisme nuevo del barrio. Mi coche, un Seat Ibiza del 2003, era mi compañero fiel para ir al médico, visitar a mi hermana en Ávila o escaparme a tomar aire a la sierra. No era lujo, era libertad. Pero desde que Sergio se casó con Patricia, todo cambió. Al principio venían los domingos, luego cada 2 semanas, después solo llamadas rápidas y frías. «Estamos liadísimos, papá», decían. Patricia siempre miró este piso como si fuera un trasto antiguo. ¿No sería mejor venderlo? Un apartamento moderno te vendría mejor, menos mantenimiento, insinuaba mientras sus ojos recorrían los muebles de madera que Julia restauró con tanto cariño. Yo siempre respondía con una sonrisa tranquila. «Aquí estoy bien, hija. Las raíces no se arrancan así como así». «Papá, ¿sigues ahí?», insistió Sergio con impaciencia. Respiré hondo, inhalando el perfume de mis plantas. «¿Cómo dices, hijo? Creo que la llamada se ha cortado». Mentí. Quería escucharlo otra vez. Quería saber si era capaz de repetir semejante barbaridad. Quería comprobar si realmente era capaz de repetirme semejante despropósito. Él resopló con fastidio. «Que sí, papá, que ya hemos vendido el piso y el coche. Patricia encontró un comprador estupendo. Nos han dado un buen dinero. Mañana por la mañana pasa el camión de la mudanza a por tus cosas. Te vienes a vivir con nosotros. Un cuartito en el fondo». Lo dijo así, como si hablara de guardar una silla rota que todavía da pena tirar. Sentí un escalofrío que me atravesó de arriba abajo, uno que no tenía nada que ver con el agua que aún me empapaba las zapatillas. Las traiciones tienen esa forma de doler, un frío que quema. Me imaginé a Sergio firmando papeles, estrechando manos, tomando decisiones sobre mi vida sin mirarme ni una sola vez a la cara. Y a Patricia, tan satisfecha, celebrando su victoria, entrando en mi hogar como si fuese suyo, arrancando mis geranios del balcón para poner alguna planta sin alma
que haya visto en una revista. Está bien, hijo, respondí. Mi voz salió tan serena que incluso yo me sorprendí. Los años enseñan que hay batallas que conviene reservar para cuando de verdad merecen ser libradas. Silencio. Un silencio espeso al otro lado de la línea. Seguramente esperaban que gritase, que llorase, que me suplicase. Esperaban a un anciano débil y maleable. ¿De verdad estás bien, papá?, preguntó Sergio, y por un instante juraría que escuché un atisbo de duda, quizá de culpa. Perfectamente, repuse mientras cerraba la llave del grifo. Solo que, con tanta prisa, se te olvidó un pequeño detalle. ¿Qué detalle?, preguntó de inmediato, ahora claramente a la defensiva. Seguro que Patricia le murmuraba algo al oído, aconsejándole que no me dejara liarle. Entonces me salió una carcajada, limpia, profunda, la primera en años. Me reí de su osadía, de su ignorancia, de la colosal torpeza de ambos. ¿De qué te ríes, papá? No tiene gracia, protestó él, confuso y molesto. Ay, Sergio, dije aún limpiándome una lágrima de la risa. Me río porque ese piso que crees haber vendido, no podías venderlo. Te habrá quedado muy bonito el numerito, pero te falta lo principal: conocimiento. Tu madre era una mujer lista, pero tu padre, yo, era todavía más. Y yo aprendí bien cómo proteger lo que es mío. Colgué antes de que pudiera replicar. Dejé el teléfono sobre la mesita del balcón y miré el piso, mi piso. El sol se reflejaba en los cristales como si me guiñase un ojo. La indignación que sentía ya no era fuego que devora, sino brasas que calientan. Se equivocaron de viejo. Mis arrugas no son debilidad, son experiencia. Mis canas no anuncian rendición, anuncian batallas ganadas. Entré en casa. Todo estaba donde debía. El retrato de Julia sobre la repisa, mi tejido a medio terminar en la butaca, los libros que ella y yo habíamos ido acumulando durante décadas. Aquel hogar, el nuestro, era un santuario, y nadie, absolutamente nadie, lo iba a profanar. Fui directo al despacho, un cuarto pequeño que siempre mantuve tal y como lo dejó Julia. Olía a papel antiguo, a cedro, a vida vivida con dignidad. Abrí el cajón inferior del escritorio, el mismo que tenía un doble fondo que solo yo conocía. El cajón tenía un doble fondo que solo yo conocía desde que Julia y yo lo ideamos hace décadas. Deslicé los dedos por la madera gastada hasta encontrar la ranura exacta. Tiré con suavidad y apareció la carpeta de cuero marrón, rígida por los años, impregnada de ese olor tan nuestro, papel antiguo y cedro. Dentro no había dinero ni joyas, sino algo infinitamente más valioso: documentos. El verdadero título de propiedad del piso, el testamento que Julia y yo firmamos cuando aún teníamos sueños por estrenar, y un contrato privado que redactamos junto con don Ernesto Ríos, nuestro abogado de confianza, hace más de 15 años. Aunque me sabía cada línea de memoria, lo volví a leer con la atención de quien examina un mapa antes de una batalla. Había una cláusula que siempre me pareció una joya de previsión, una que Julia insistió en incluir cuando aparecieron los primeros signos de codicia en ciertos miembros lejanos de la familia. Ella solía decirme: Amador, el dinero despierta lo peor en la gente, incluso en los nuestros. Más vale prevenir que llorar después. Cuánta razón tenía. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro, no de alegría, sino de determinación. Sergio y Patricia habían abierto una puerta que no sabían que existía. Creían haber desatado una tormenta contra mí, pero no imaginaban la tormenta que yo podía desatar si me lo proponía. Lo que ellos habían vendido no era mi piso. Habían vendido mi confianza. Y eso, a diferencia del ladrillo y el cemento, no se recupera jamás.
El despacho estaba en silencio, solo iluminado por la lámpara verde del escritorio que bañaba los documentos en un resplandor cálido. La noche ya había caído sobre Segovia. Por la ventana se oían algunos perros ladrando, y de un piso cercano llegaba el sonido lejano de una tertulia animada. Pero yo ya no pertenecía a ese mundo externo. Mi universo, en aquel instante, era esa carpeta y los años de previsión que encerraba. El olor a madera de cedro me devolvió, por un momento, la presencia de Julia. Sentí casi como si su mano reposara sobre mi hombro, dándome esa fuerza silenciosa que siempre supo darme. Mis dedos, aún manchados de tierra de mis geranios, temblaron apenas al repasar las palabras clave: usufructo vitalicio. Una expresión preciosa, en realidad. Significaba que el piso era mío, para mi uso, mi vida y mi libertad hasta el último día que respirara. Sergio aparecía en los papeles como nudo propietario. Nudo. Qué palabra tan acertada, porque, efectivamente, tenía las manos atadas, dueño de las paredes, del suelo y del techo, pero no del alma del hogar, y el alma era yo. Sergio no podía vender nada, ni alquilar, ni tan siquiera cambiar una baldosa del baño sin mi firma, ante notario, en pleno uso de mis facultades. Entonces, ¿qué papeles había firmado? ¿Qué abogado les había seguido el juego? ¿A qué comprador crédulo habían embaucado? Solo había 3 opciones: fraude, ignorancia o soberbia. Quizá las 3 juntas. Sentí una punzada de lástima por mi hijo. Yo le enseñé a mirar a la gente de frente, a ser honesto. ¿Dónde se torció su camino? ¿Fue el dinero? ¿Fue la ambición desbordada de Patricia? ¿O fui yo, que quizá le facilité demasiado la vida? No tenía respuesta, pero sí tenía algo claro. Mañana no se llevarían mis cosas. Mañana sería el día en que mi hijo aprendería, por fin, quién soy yo. Pero la lástima desapareció tan rápido como había llegado. En su lugar creció una determinación fría, firme, como el hierro que sostenía antiguamente el viejo acueducto. Aquello no iba solo de un piso, iba de mi dignidad. Alargué la mano hacia el teléfono fijo negro, el de disco, que Julia conservaba como si fuese una pieza de museo. Acariciar ese aparato era como tocar un pedazo de nuestra historia. Marqué los números de don Ernesto Ríos, mi abogado y viejo amigo. Cada giro del disco sonaba como un ritual. El tono sonó 2 veces y apareció su voz grave, siempre cargada de humor. Aquí habla don Ernesto Ríos, abogado, mediador y escuchador profesional de dramas ajenos. ¿Quién llama? Soy yo, Ernesto, soy Amador, respondí con la voz firme pese al temblor interno. Hombre, Amador, ya pensé que te habías ido a vivir a la sierra. ¿Qué te trae por estas líneas? ¿Un consejo legal o el cotilleo semanal? Bromeó. Un poco de lo primero y bastante de lo segundo, dije, y entonces le conté, sin adornos y sin prisas, la llamada de Sergio. No interrumpió ni una sola vez. El silencio al otro lado del teléfono se hizo espeso. Casi podía imaginarlo quitándose las gafas y masajeándose el puente de la nariz. Su gesto típico cuando algo le indignaba. Cuando terminé, soltó un bufido que hizo crujir el auricular. Pero bueno, Amador, ese muchacho se ha vuelto loco. Lo que ha hecho tiene un nombre: fraude. Y del gordo. No te preocupes ni un segundo. Mañana mismo estoy en tu casa con todos los papeles. Esto lo arreglamos más rápido que un café corto. Su lealtad me reconfortó como un abrazo. Gracias, Ernesto. Sabía que podía contar contigo, le dije. Y escucha bien mi consejo. Tú hazte el sueco. Sígueles el juego. Deja que se ahoguen en su propia red. Cuanto más avancen, más fácil será demostrar la mentira. Colgamos. Me sentí 10 años más joven, pero la noche aún guardaba algo más para mí.
Al meter de nuevo los documentos en la carpeta de cuero, mis dedos rozaron un sobre grueso, amarillento, que no recordaba haber visto nunca. Llevaba mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de Julia. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí con cuidado. Dentro había varios sobres más pequeños. El primero decía: para Amador, el día que dudes de tu fuerza. Tragué saliva. Abrí la carta. Las lágrimas que no me provocó la traición de Sergio brotaron ahora por el amor que seguía vivo en esas palabras. Siempre fuiste el pilar de esta familia, el estratega silencioso, el que sostiene sin hacer ruido. No dejes que nadie te haga sentir pequeño. Tú eres más grande que este piso, que los problemas, que todo. No te rindas nunca. El segundo sobre decía: para cuando necesites un amigo. Dentro encontré una libreta de ahorros de un banco que ni sabía que existía. La abrí. Casi se me cayó la carpeta de las manos. Había una cantidad considerable, escondida por Julia durante años, sin decirme nada. En la primera página había otra nota: para ti, mi amor, por si alguna vez sopla un mal viento y necesitas protegerte. Usa este dinero para defender lo nuestro y para defenderte a ti. Es tuyo, no dudes. Era su cofre de guerra, un tesoro no para lujos, sino para batallas. Y yo, desde luego, estaba a punto de entrar en una. El tercer sobre, el último, llevaba escrito con la caligrafía curva de Julia: para el día en que Sergio olvide quién es. Me temblaron las manos. Aquella carta no era para mí, sino para nuestro hijo. Una carta dura, sí, pero llena de un amor profundo, herido, decepcionado. Julia le hablaba de la honestidad, del valor de un nombre limpio, del peso de la palabra dada. Era una advertencia escrita por una mujer que había visto más allá de los años. Ojalá nunca tengas que leer esto, hijo, concluía. Pero si tu padre te la entrega, es porque has traicionado lo que te enseñamos. Apreté las cartas y la libreta contra mi pecho. No eran simples papeles. Eran Julia, su inteligencia, su amor y su visión protegiéndome desde algún lugar que ya no alcanzo a comprender. Y entonces lo entendí con una claridad que me estremeció. Ya no era solo Amador, el viejo de los geranios en el balcón. Era el guardián de un legado, el ejecutor del plan silencioso que mi mujer había tejido con precisión de relojero. Me dejé caer en su sillón de cuero, aquel que aún conservaba su forma. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Pensé en todas las veces que Sergio y Patricia me habían subestimado. Las navidades en las que decidían por mí qué comer. A tu edad, papá, la grasa te sienta fatal, decía Patricia con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Recordé las veces que hablaban de mis despistes, como si yo no estuviera delante. A tu padre ya se le va la cabeza, murmuraba Patricia al teléfono, riéndose. Y aquella ocasión en que quise cambiar la vitrocerámica y Sergio me frenó. No gastes, papá. Total, ¿cuánto más la vas a usar? Pequeñas humillaciones, gotas de veneno que yo había dejado pasar por amor o por paz. Ellos veían a un anciano frágil, un hombre cuyo mundo se había encogido a un piso y un balcón lleno de flores. Una reliquia del pasado que había que gestionar, cuidar a regañadientes y, llegado el momento, apartar del medio. Lo que no veían era al hombre que había llevado las cuentas de la familia con precisión de contable, al que había negociado presupuestos cuando Julia y yo abrimos nuestra pequeña carpintería, al que había criado solo a un niño durante meses cuando Julia estaba hospitalizada. Habían confundido mi silencio con ignorancia, mi edad con incapacidad, y ese sería su mayor error. Un timbrazo rompió mis pensamientos. Miré el reloj, casi las 10 de la noche. ¿Quién demonios podía ser? Me asomé por la ventana. Allí estaban, Sergio y Patricia,
bajo la luz amarillenta del portal, con cara de velatorio. Respiré hondo, guardé las cartas y la libreta en el doble fondo del cajón y fui a abrir. Puse mi mejor expresión de desconcierto. «¿Pero qué hacéis aquí tan tarde? Pasad, pasad». Entraron como quien entra a inspeccionar una propiedad recién adquirida. Patricia, con su bolso caro en el antebrazo, recorrió la sala con una sonrisa de satisfacción apenas disimulada. Sergio no se atrevía a mirarme a los ojos. «Papá», comenzó Patricia, «hemos venido a ver si ya has empezado a empaquetar. Sabemos que es difícil para ti y queremos ayudarte». Su voz tenía la dulzura falsa de una sacarina caducada. «¿Empaquetar?», repetí. «Ay, hija», con la emoción se me fue el santo al cielo. «¿Queréis un té de manzanilla para los nervios?». «No queremos té, papá», interrumpió Sergio, perdiendo la paciencia. «No lo entiendes. El piso está vendido. Mañana vienen a por tus cosas». Lo miré y sonreí. La partida acababa de empezar. «Tienes que decidir qué te llevas y qué se tira», insistió Sergio, cruzado de brazos, como si la casa ya le perteneciera. Me giré despacio, con mi taza de té humeante entre las manos. Los miré con una serenidad que los dejó desconcertados. «Entendido, hijo. Vendisteis el piso. Vaya emprendedores que me habéis salido. Lo que todavía no comprendo», añadí inclinando la cabeza, «es cómo lo habéis hecho sin mi firma. ¿O es que ahora sabéis hacer magia?». Patricia dio un paso adelante, muy tiesa, como si estuviera a punto de anunciar una gran decisión familiar. «Mire, suegro, hay cosas legales que usted no entiende. Sergio es el único heredero, y como usted ya no está en condiciones, él puede tomar las decisiones que sean mejores para todos. Lo hacemos por su bien». «¿Por mi bien?», repetí saboreando la ironía. «Qué detallazo». Di un sorbo a mi té. «Y dime, Sergio, ¿ese cuartito del fondo que me vais a asignar tiene espacio para mis rosales? Ya sabes que necesitan bastante sol. ¿Y mis geranios? ¿Dónde los pongo? Porque sin mis plantas yo me muero». Mi calma les estaba poniendo los nervios de punta. Ellos esperaban un drama, un ataque de histeria, quizá incluso lágrimas. Pero yo les estaba planteando un problema de jardinería. «Deja de hablar de esas malditas plantas, papá», estalló Sergio golpeando la mesa del comedor con la palma de la mano. «¿Esto te parece un juego?». «No, hijo», dije bajando la voz hasta un susurro firme. «Esto es tan serio como un fraude». El pánico se asomó en sus ojos durante un segundo. Luego intentó camuflarlo con más soberbia. «No sabe lo que dice», murmuró Patricia agarrándolo del brazo. «Está confundido. Vámonos. Mañana, con la mudanza, lo entenderá todo». Los acompañé hasta la puerta con una sonrisa tranquila. Antes de que cruzaran el umbral, me volví hacia mi hijo. «Sergio», dije, con una firmeza que lo obligó a mirarme, «tu madre siempre decía que una casa se puede construir con las manos, pero un hogar solo se construye con la verdad. Duérmete bien esta noche, porque me da la impresión de que dentro de poco no podrás hacerlo». Cerré la puerta sin esperar respuesta. Apoyé la frente en la madera y sonreí. La partida había comenzado. No iba a ser una batalla de gritos ni de dramas. Sería una partida de ajedrez. Y ellos, en su soberbia, acababan de mover su reina demasiado pronto, dejando su rey expuesto. Regresé al despacho, ya no para buscar consuelo en los recuerdos, sino para planificar el futuro. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Mi primer movimiento no sería contra ellos, sino hacia los compradores. Tenía que averiguar quiénes eran. Y estaba convencido de que una visita sorpresa con una bandeja de pastas caseras y una jarra de agua fresca sería más efectiva que cualquier carta legal. «No estás tratando con un anciano indefenso», me dije en voz baja mientras recordaba el gesto firme de don Ernesto Ríos. «Estás tratando con el marido de Julia,
y nosotros nunca hemos perdido una batalla. La mañana del supuesto día de la mudanza amaneció tranquila. No me desperté con angustia, sino con el aroma del café recién hecho, que dejé calentando mientras la primera luz del día entraba por la ventana de la cocina. El piso estaba en penumbra, silencioso, como si contuviera la respiración antes del combate. Miré mis geranios empapados por el rocío. Brillaban como rubíes en la luz de alba. No sentía miedo, sentía claridad. La estrategia que había preparado la noche anterior, con la fuerza de Julia y la lealtad de Ernesto acompañándome, sería mi armadura. Y mi primer movimiento, tan simple que rozaba lo ridículo, estaba a punto de comenzar. Después de tomarme mi café y untar un poco de mermelada en una rebanada de pan, marqué el número del piso de Sergio. Sabía perfectamente que Patricia sería la primera en contestar. Siempre actuaba como filtro, como si quisiera controlar hasta el aire que respiraba su marido. «Sí», respondió con ese tono cortante que le sale natural. Puse mi voz frágil, esa que guardo para cuando quiero que crean que ya me patina la memoria. «Patricia, hija, qué bien que contestas. Habla tu suegro. Estoy un poco confundido con todo esto del movimiento. Ya mismo llegan los del camión, ¿verdad?» Escuché su suspiro de impaciencia. «Sí, Amador, ya van para allá. Sergio está con ellos. Por favor, no dé problemas. Sea cooperativo». «Claro que sí, hija, claro que sí», respondí con docilidad fingida. Pero fíjate que se me olvidó un detallito. Hice una pausa, la justa para que creyera que estaba reuniendo mis pocas neuronas. «Los señores que compraron el piso, ¿cómo dices que se apellidan?» Es que quería dejarles un recado a los vecinos por si necesitan las llaves cuando yo salga a misa o a hacer algún mandado. Se hizo un silencio. La oí cuchichear con Sergio. Era la carnada perfecta, el anciano devoto, despistado y fácil de manejar. Sergio tomó el teléfono. «Papá, se apellidan Solís, pero no te preocupes por las llaves. Yo me encargo de todo. Tú, quédate allí y no te muevas». «Solís», repetí como si intentara grabarlo en una mente oxidada. «Qué apellido tan bonito. ¿Y viven por aquí cerquita para saber a quién dejarle razón?» Sergio, deseando colgar, soltó la información. «En la calle Tulipanes, número 42. Ya está. Ahora tengo que irme». «Gracias, hijo. Que Dios te bendiga», dije con la voz más dulce que encontré. Colgué. Tenía mi objetivo. El primer hilo de mi telaraña estaba tejido. A las 9 en punto, un camión enorme, ruidoso y desconchado apareció chirriando frente al portal. En el lateral ponía «Mudanzas el futuro». La ironía casi me hace reír. Sergio bajó de la cabina con expresión de funeral. Patricia llegó detrás, en su coche, tan maquillada y emperifollada como si fuese a una boda y no a intentar desalojar a su propio suegro. Pero lo que encontraron no era lo que esperaban. No había un anciano llorando, ni una puerta atrancada, ni maletas en el pasillo. Yo estaba sentado en mi mecedora del porche, con una jarra de agua fresca y un plato de pastas caseras sobre la mesita. Llevaba mi camisa buena y mi mejor sonrisa. «Buenos días», los saludé con alegría. «Llegáis en el momento justo para el calor. ¿Queréis un vasito?» Los dos hombres de la mudanza, dos armarios empapados en sudor, aceptaron encantados. Sergio y Patricia se quedaron rígidos, como si estuvieran viendo algo incomprensible. «Papá, ¿qué es esto?», bufó Sergio acercándose. «¿Por qué estás tan tranquilo?» «¿Y por qué no iba a estarlo, hijo? Hoy hay mucho movimiento. Hay que tomárselo con filosofía», le dije, ofreciéndole una pasta. Me la apartó de un manotazo. «No estoy para tus juegos», escupió. «Empiecen a sacar las cosas», ordenó a los hombres. Yo di un sorbo largo a mi vaso antes de intervenir. «Con cuidado, por favor, especialmente con el ropero de la habitación principal.
era de mi abuela, y el retrato de Julia, ese lo bajo yo. Mi cooperación era un veneno dulce, lento, eficaz. Los desconcertaba, les rompía todos sus planes. La partida, por fin, estaba en marcha. Los desarmaba por completo. Esperaban una batalla abierta, un escándalo, un llanto o incluso una súplica. Pero lo único que recibían era una tranquilidad calculada que no encajaba con sus ansias de control. Sergio seguía paseando de un lado a otro del salón, visiblemente frustrado, mientras Patricia no dejaba de mirar la hora en su móvil, con esa impaciencia suya tan característica. Ninguno entendía por qué no me derrumbaba, y esa desconexión con la realidad les corroía. Mientras ellos seguían dando órdenes a los operarios de la empresa de mudanzas, yo me escabullí hacia la cocina sin que nadie me prestara atención. Preparé una cesta con rosquillas caseras, las que siempre hacía Julia para las fiestas del barrio, y llené un termo con agua fresca con limón. Salí por la puerta trasera con sigilo. Ni Sergio ni Patricia se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados desmantelando una vida que nunca les perteneció. El barrio donde vivo, en la zona tranquila del acueducto, tiene sus rincones escondidos. La calle Esparteros, a 3 manzanas, luce casitas bajas y fachadas recién pintadas. Allí, según Sergio, vivía la pareja que supuestamente había comprado mi piso. Llegué al número 18, una casa de 2 plantas color crema con macetas azules en las ventanas. Toqué el timbre. Me abrió una mujer joven, con expresión amable, sosteniendo a una niña pequeña en la cadera. «Buenos días», me dijo con cautela. «Buenos días, hija», respondí con mi mejor sonrisa. «Soy Amador. Vivo más abajo, en el bloque frente al parquecito. Creo que vosotros sois la familia Martín, ¿verdad?» La joven abrió los ojos sorprendida. «Sí, somos nosotros. ¿Qué ocurre?» Entré despacio, como quien no quiere molestar. Le ofrecí las rosquillas y el agua fresca, y ella me invitó a pasar al salón. Allí apareció su marido, un hombre joven y educado, llamado Andrés. La casa olía a pintura reciente y a ilusión recién instalada. Se sentaron frente a mí con curiosidad, y yo, con la serenidad que tantas batallas me había enseñado, empecé a hilar mi estrategia. «Miráis buena gente, de verdad», les dije, suspirando con tristeza. «Por eso me duele tener que decirles que todo esto puede ser un malentendido». Se quedaron helados. «¿Cómo que un malentendido?», preguntó Andrés. «A ver, muchachos», continué guardando las formas. «Mi hijo Sergio lleva cosas adelante sin pensarlas. Cree que me hace un favor decidiendo por mí. Pero el piso, ese piso, no puede venderse sin mi firma. Y como veis, les mostré las manos. Mis dedos aún funcionan y yo no he firmado ni un recibo del pan». La mujer dejó escapar un hilo de voz. «Pero hemos firmado papeles y dimos una señal bastante grande». Puse cara de horror sincero. «Ay, Dios mío, eso sí que es grave. Pero no se preocupen». Mi abogado, don Ernesto Ríos, un hombre recto y con años de experiencia, ya está moviendo todo para que recuperen hasta el último euro. No voy a permitir que gente honrada como vosotros cargue con los errores o la ambición de mi hijo. Las miradas de la pareja cambiaron. Ya no me veían como un viejo desorientado, sino como un hombre consciente, firme y dueño de su vida. Nos despedimos con respeto. Sabía que, al colgar ellos con Sergio, la tormenta caería de lleno sobre él. Y mientras volvía a mi casa, con el sol de media mañana iluminando las piedras del acueducto, pensé para mis adentros: Sergio ha jugado con la pieza equivocada. Esta partida la empecé yo, y la voy a terminar yo. La vergüenza que decía sentir ante aquella gente tan decente no era más que parte de mi estrategia.
Yo, Amador López, 72 años y vecino de toda la vida en el barrio del Acueducto, me estaba presentando ante los compradores como un anciano amable, víctima, igual que ellos, de las maniobras torpes y maliciosas de mi propio hijo Sergio. No los acusé, no los presioné, no levanté la voz. Los convertí en aliados sin que ellos mismos lo notaran. Regresé a mi piso caminando despacio por la calle Esparteros, con la misma calma con la que había salido. Desde la esquina ya se veía el camión de mudanza aparcado frente al portal, con el nombre Servicios Mudanzas Castilla, pintado en letras enormes. Los operarios estaban a punto de bajar mi sillón preferido, el donde siempre se sentaba Elena a leer antes de enfermar. Sergio, rojo de rabia y de calor, les gritaba que se dieran prisa. Patricia, mi nuera, refugiada en la sombra del portal, hablaba por teléfono, seguramente presumiendo del golpe maestro que creía haber dado. En ese momento, el móvil de Sergio empezó a sonar. Lo cogió con fastidio, pero tras unos segundos, su expresión cambió por completo. Se puso blanco, luego amarillento, las sienes tensas, la mandíbula rígida. Sin duda, escuchaba la voz enfurecida de Javier Solís, el supuesto comprador, reclamándole por el engaño. Sergio levantó la mirada y me encontró de pie junto a mis macetas de geranios, podando una hoja seca con unas tijeras de jardinería como si fuera un día cualquiera. No sonreí ni me burlé, simplemente le sostuve la mirada. Y en ese instante lo entendió todo. Vio la pieza que faltaba en el rompecabezas, mi serenidad, mi cooperación, mi salida misteriosa. Comprendió que yo no me había rendido ni estaba confundido. Había ejecutado una estrategia con una precisión que él jamás imaginó. Colgó el teléfono de golpe. Patricia se le acercó alarmada, pero él la apartó de un manotazo y vino hacia mí con pasos duros, cargados de furia. Los hombres de la mudanza se detuvieron, sosteniendo el sillón como si fueran estatuas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿Qué has hecho?», me gritó con voz ronca. Dejé las tijeras sobre la barandilla del balcón. «Nada, hijo», respondí. «Solo fui a conocer a los nuevos vecinos, una familia encantadora. Una pena que la venta no vaya a concretarse. No querría yo que gente tan buena fuese víctima de un fraude, ¿verdad?». La palabra fraude quedó suspendida en el aire como una campanada. Patricia se puso pálida. «¿Fraude? ¿Qué dice Amador?». «Pues eso, hija», dije con calma, «que don Ernesto Ríos, mi abogado, revisó los papeles y dice que la firma que autoriza la venta, la mía, es más falsa que un billete de 3 euros. Y como mi mano todavía la muevo muy bien, pues ya veis, todo esto es un teatro, un delito, creo que se llama». No los acusé explícitamente, pero dejé la verdad en bandeja. El sol caía fuerte, pero los únicos que sudaban eran ellos. Por primera vez, comprendían que la partida no era suya, era mía, y apenas estaba comenzando. Acababan de darse cuenta de que el camión de la mudanza no venía a llevarse mis cosas. Venía a llevarse sus ilusiones, sus mentiras y la fantasía de un dinero fácil conseguido a costa de mi vejez. La partida de ajedrez que habían iniciado sin pensar había llegado, por fin, al momento del jaque. El pequeño patio interior de mi piso en Segovia quedó suspendido en un silencio espeso. Solo se escuchaba el zumbido insistente de una mosca que giraba torpe bajo el sol de media mañana. Mis palabras, un delito, creo que le dicen, cayeron como un bloque de granito, dejando a todos clavados en el sitio. Sergio me miraba con una mezcla de terror y furia. A Patricia se le había borrado toda la sangre del rostro, quedándole una expresión de incredulidad casi grotesca. Incluso los 2 mozos de la mudanza
tipos fornidos y acostumbrados a cargar armarios y sofás como si fueran plumas, se detuvieron en seco, sosteniendo el aparador antiguo que había sido de mi padre. La tensión era un animal vivo allí. Uno de los cargadores fue el primero en reaccionar. «Señor», dijo mirando a Sergio, «con la pena, pero si hay problemas legales, nosotros hasta aquí llegamos. No queremos líos con la justicia». Dejó su parte del mueble en el suelo. El golpe sordo sonó como un mazo golpeando el estrado de un juez. «Ustedes hacen lo que yo digo. Para eso les pago», bramó Sergio, la voz rota, totalmente descontrolado. Justo en ese momento, un coche negro, elegante, de líneas clásicas, se detuvo tras el camión. La puerta del conductor se abrió con suavidad y bajo la luz del sol castellano descendió don Ernesto Ríos. A sus 70 y muchos, con su pelo blanco perfectamente peinado, traje de lino claro y su eterno maletín de cuero, tenía la presencia de un senador entrando en una contienda. Caminó con paso firme hacia el patio. No me miró a mí, miró directamente a mi hijo. «Buenas tardes, Sergio», dijo con su voz grave y tranquila. «Me dijeron que estabas teniendo dificultades con la mudanza». Patricia se adelantó, agresiva, con los brazos cruzados. «¿Y usted quién es? Esto es un asunto privado. Esto es familia». Don Ernesto la atravesó con una mirada fría. «Soy el abogado del señor Amador López, único y legítimo propietario y titular del usufructo de esta vivienda. Y desde este mismo instante, esto deja de ser un asunto familiar. Ahora es un asunto legal». Se volvió hacia los cargadores. «Caballeros, están siendo partícipes de un intento de desalojo ilegal, sustentado en documentos fraudulentos. Les aconsejo amistosamente que vuelvan a meter esos muebles dentro y se retiren. Si no, sus nombres aparecerán mañana en la citación judicial que estoy preparando». La palabra judicial les cayó como un rayo. Sin esperar más, devolvieron el aparador a su sitio, cerraron el camión y sin pedir pago alguno, subieron a toda prisa, arrancando entre temblores de motor. Sergio los miró alejarse, lívido, derrotado. Yo me quedé allí, apoyado en mi bastón, observando la escena con la serenidad de quien sabe que ha ganado la primera batalla sin levantar la voz. Los trabajadores de la mudanza ya se habían marchado, y el silencio que quedó en el patio fue como el eco de la primera ficha de dominó cayendo. Sergio, viendo cómo su autoridad se derrumbaba como un castillo de arena, se volvió hacia mí. Tenía la cara desencajada, una mezcla de desesperación y orgullo herido, y entonces recurrió a su arma favorita, la que tantas veces le había funcionado conmigo, el chantaje emocional. «Papá, papá, por favor, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu único hijo, todo lo hago por tu bien, para que no estés solo». Antes de que continuara con su discurso ensayado, don Ernesto intervino con voz seca. «Silencio, Sergio». Levanté la mano, despacio. «Déjelo, don Ernesto, esto lo arreglo yo». Me acerqué a mi hijo hasta quedar frente a él, a un palmo de sus ojos. Esos ojos que yo mismo había visto abrirse al mundo cuando nació. Lo miré fijo, sin temblar. «Tú me haces esto, Sergio, porque te olvidaste de quién soy. Porque pensaste que el amor de un padre es una alfombra donde limpiar los zapatos sucios. Pensaste que mis años significaban ignorancia o debilidad. Pero no, hijo, no hiciste nada por mi bien. Lo hiciste por dinero, por ambición y por la comodidad de no construir nada por ti mismo». Patricia avanzó temblando de rabia. «Usted está completamente mal, don Amador. Vamos a buscar un médico para que la declare incapaz. Ya verá cómo termina esto, en una residencia, que es donde debería estar». Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Me giré hacia ella. Mi voz se volvió un hilo helado. «Tú no vuelvas a dirigirme la palabra en tu vida.
En esta casa, la única autoridad soy yo. Don Ernesto decidió entonces que la hora de las sutilezas había terminado. Colocó su maletín encima de la mesita del patio, la misma donde esa mañana había dejado mi café, y lo abrió con una calma solemne. Ya que aquí les gusta hablar de papeles, dijo, veamos papeles de verdad. Sacó el documento original de mi propiedad con usufructo vitalicio, firmado por mí y por mi difunta esposa. Lo dejó frente a Sergio. Aquí dice, señaló, que su padre es el único con derecho de uso y disfrute de esta vivienda hasta el final de sus días. Usted, Sergio, no tiene derecho a vender, ceder, hipotecar ni desalojarlo. Cero. Así de claro. Luego sacó una copia del contrato que Sergio había firmado con los supuestos compradores. Y este documento, este sí que es un problema. El señor Javier Solís me ha llamado hace media hora. Está indignado, se siente estafado y está dispuesto a presentar una denuncia penal por fraude y falsificación. ¿Sabe usted cuántos años de prisión contempla eso? Sergio palideció. Patricia dio un paso atrás. Yo no había terminado. Saqué del bolsillo de mi chaqueta la libreta de ahorros que Elena, mi difunta esposa, me había dejado escondida. Se la abrí delante de él. Los ojos de Sergio casi se salieron de sus órbitas al ver la cifra. Patricia lanzó un grito ahogado. Tu madre siempre supo que tenías un agujero en el bolsillo y otro en el corazón, le dije. Por eso guardó esto. No era para que tú lo heredases. Era para que yo pudiera defenderme de ti, si algún día lo necesitaba. El silencio cayó como un telón pesado. La partida había cambiado para siempre. Recuperé la compostura antes de seguir hablando. Sentía dentro de mí la fuerza antigua de quienes han trabajado toda una vida con las manos, como hizo siempre mi Julia. Apreté la libreta de ahorros que donó mi esposa en vida, la misma que mi hijo jamás sospechó que existía. Sergio, dije con voz firme, tu madre me dejó esto. Lo llamaba el fondo de emergencia. Dinero suficiente no solo para pagar al mejor abogado de España, como decía ella en su carta, sino para comprar y vender 100 veces la mentira que intentaste levantar. Él tragó saliva, incapaz de responder. Patricia se llevó una mano al pecho, como si el aire se le hubiera escapado de golpe. Pensaste que era un viejo pobre, desamparado, viviendo de una pensión miserable, continué. Pensaste que no tenía nada, y resulta que lo tengo todo. Tengo esta casa que es mía. Tengo la ley de mi lado. Tengo mi independencia, la que tu madre se aseguró de que nadie, ni siquiera tú, pudiera arrebatarme. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía que hasta las paredes se escuchaban. Sergio miraba la libreta como si fuera una granada lista para explotar. Patricia, lívida, se tambaleó hacia el porche, incapaz de sostenerse. La viejita a la que pretendían encerrar en un cuartito del fondo no era un estorbo. Era, sin que ellos lo supieran, la reina de un tablero que nunca habían aprendido a jugar. No, no puede ser, murmuró Sergio, mirando la cifra con los ojos desorbitados. ¿De dónde ha salido todo esto? Trabajando, hijo. Me crucé de brazos, algo que tu madre y yo hicimos toda la vida, ahorrando céntimo a céntimo, pensando en el futuro, protegiendo a esta familia. Lecciones que intentamos enseñarte, pero parece que no aprendiste. En ese instante, la estructura de poder que él creía invencible se pulverizó. Ya no era el hijo autoritario, era un niño perdido, y yo, simplemente, un padre que por fin recuperaba su sitio. Respiré hondo y establecí las nuevas reglas. El camión de mudanza se va ahora mismo, ordené, sin subir la voz. Y vosotros dos vais a llamar a la familia Solís. Os vais a disculpar. Vais a devolverles hasta el último céntimo antes de que acabe el día. Don Ernesto se asegurará de que así sea.
Si no, mañana a las 9 presento la denuncia por estafa. Me acerqué al mueble del recibidor donde había dejado la carpeta de cuero de Julia. De su interior extraje el último sobre, el que llevaba escrito el nombre de Sergio con la letra suave y redonda de su madre. Se lo puse en la mano. Tu madre escribió esta carta por si algún día olvidabas quién eres y de dónde vienes. Ese día ha llegado. No esperé su reacción. No quería ver si la rompía, si lloraba o si la guardaba. Ya no era mi problema. Él tendría que decidir qué hacer con su conciencia. Les di la espalda y caminé hacia mis macetas. Tomé la regadera y empecé a humedecer la tierra seca de mis geranios. Mientras el agua caía, sentí que volvía a respirar como no lo hacía desde hacía años. Entonces, escuché el motor del camión arrancando. Un ruido áspero, torpe, pero para mí fue música. Era el sonido de la mentira retirándose de mi vida, llevándose consigo el abuso, la manipulación y la falta de respeto. 3 meses han pasado desde aquel día en que el camión se alejó con el rabo entre las piernas. 3 meses desde que recuperé mi casa y mi dignidad. 3 meses han pasado desde el día en que aquel camión se marchó entre las calles de Segovia con el rabo entre las piernas. Esta mañana, mientras el sol se cuela entre las hojas de la bugambilla que trepa por mi muro, siento que la vida, por fin, vuelve a oler a calma. La luz proyecta manchas violetas sobre el suelo del patio, y el aire huele a café recién hecho, a piedra vieja humedecida por el rocío, y a una paz que antes no conocía. Mi rutina es aparentemente la misma, pero por dentro todo es distinto. Ya no soy el hombre que caminaba en silencio por su propia casa. Ahora, cada rincón vuelve a sentir mi presencia, mi decisión. He recuperado mi hogar y, sobre todo, me he recuperado a mí mismo. He podado el laurel que le robaba claridad a la cocina, y ahora el sol entra cada mañana como un visitante alegre. Estoy pensando incluso en pintar la fachada. Ya no quiero el blanco apagado de siempre. Ahora deseo un amarillo cálido, vivo, que recuerde a los girasoles que Julia cuidaba con tanto mimo. Cada pequeño cambio en la casa es un acto de afirmación, un recordatorio de que sigo aquí, entero, dueño de mi espacio y de mi tiempo. Mis vecinos también me miran distinto. Don Federico, el panadero, me guiña un ojo cuando paso por la calle, y las señoras mayores del barrio me saludan con un respeto nuevo, como si de pronto hubieran descubierto que detrás del abuelo, de paso tranquilo, hay un carácter que no se doblega. La historia, como siempre, ha corrido de boca en boca por el barrio del Acueducto, y aunque nadie lo mencionara abiertamente, todos saben que el viejo Amador no es alguien a quien se empuje tan fácilmente. Hace una semana vino don Ernesto Ríos a cerrar definitivamente el asunto. Traía esa sonrisa contenida que solo enseña cuando sabe que ha ganado una batalla justa. Me contó que Sergio y Patricia, para devolver el dinero a la familia Solís, tuvieron que vender el coche de ella, ese que tanto presumía, y pedir un préstamo que les cayó encima como una losa. Tuvieron que mudarse a un piso pequeño en las afueras. Las ambiciones mal planteadas siempre acaban cobrando factura. Le pedí a don Ernesto que la denuncia no se presentara. No quiero venganza, nunca la quise. Lo único que deseaba era recuperar mi dignidad, y eso ya lo tenía. Y entonces, hace 3 días, Sergio apareció en el portón. Venía solo. No era el hijo altivo que me gritó que sabía lo que era mejor para mí. Era un hombre derrotado, encorvado, como si los meses recientes le hubieran arrebatado hasta la soberbia. Le abrí la puerta, pero no lo invité a la sala. Nos sentamos fuera, en 2 sillas trenzadas, como 2 desconocidos que comparten un banco en un parque. No me pidió perdón con palabras. Sacó del bolsillo la carta de su madre y la dejó sobre la mesa.
La carta estaba arrugada, gastada, llena de dobleces. Había pasado por sus manos muchas veces. «Tenías razón, padre», susurró. Me olvidé de todo. Escuché sin juzgar. Me habló de sus deudas, de la vergüenza, de las discusiones constantes con Patricia, de cómo, por primera vez en su vida, comprendía lo que significa caer. Cuando terminó, el silencio lo envolvió todo. Solo se escuchaban los gorriones saltando por el patio. «El primer paso para volver al camino, hijo», le dije por fin, «es admitir que te perdiste. Tu madre no te habría querido ver así, pero sí te habría exigido que te levantaras». Y por primera vez en mucho tiempo, Sergio asintió sin discutir. No le ofrecí dinero ni soluciones. Solo le ofrecí un vaso de agua y la verdad, porque el amor de un padre, lo aprendí tarde, pero a tiempo, no consiste en tapar los agujeros que sus hijos cavan, sino en enseñarles a usar la pala para salir de ellos. Sergio se marchó tal como había llegado, en silencio, arrastrando los pies, como un hombre que por fin ha comprendido que sus actos tienen peso. Tal vez sea el inicio de una lección. Para mí, fue el cierre definitivo de una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Pero aquel día no solo transformó mi vida familiar, también abrió puertas inesperadas. Laura y Javier Solís, la joven pareja a la que mi hijo casi estafa, se han convertido en mis amigos más queridos. Encontraron otra casa a unas calles de la mía, en una zona tranquila cerca del acueducto, y ahora vienen a visitarme cada domingo. Laura dice que mis rosquillas, la receta de Julia, son las mejores de Castilla y León. Javier me ayuda con pequeñas reparaciones que antes me preocupaban, y su hijo, Mateo, corretea por mi patio detrás de las mariposas, llamándome abuelo amador, con una ternura que me desarma. Mi casa, que estuvo a punto de convertirse en símbolo de traición, es hoy un lugar de encuentro, un refugio lleno de risas nuevas, conversaciones largas y el aroma a plantas que crecen sin pedir permiso. Inspirado por esa nueva luz, he empezado algo que jamás imaginé. Los jueves por la tarde, mi patio se convierte en el Club de los Geranios. Vienen doña Pilar, mi vecina Consuelo, doña Remedios y otras mujeres del barrio, muchas viudas o solas como yo. Traen bizcochos, café y ganas de hablar. Compartimos historias, dolores y también sueños. Descubrimos que la soledad se hace más pequeña cuando se pone sobre la mesa y alguien la escucha con cariño. Hace unos días, Consuelo me dijo algo que se me quedó en el alma. Amador, tu casa se ha convertido en un faro para quienes a veces nos sentimos invisibles. Ayer por la noche me senté en el sillón de cuero que fue de Julia. Miré su retrato sobre la repisa, su sonrisa tranquila, y le hablé como hago desde que se fue. Le conté todo. El miedo que sentí, la fuerza que descubrí y la paz que por fin habita aquí. Entendí entonces que la lucha por esta casa fue, en realidad, una lucha por mí mismo. Durante años acepté el papel que otros me asignaron, el del viudo silencioso, el padre que soporta, el abuelo que no molesta. Me encogí para caber en ese molde. Pero aquel intento de arrebatarme mi hogar fue la sacudida necesaria para despertar. Me obligó a recordar quién soy, de qué estoy hecho y de qué legado vengo. Aprendí que el respeto no es un obsequio, es un territorio que se defiende cada día, y que la vejez no es un final, sino la biblioteca completa de nuestras batallas ganadas. Decidí cumplir un sueño que Julia y yo siempre pospusimos: conocer el mar. Con parte de los ahorros que ella dejó, don Ernesto me ayudó a gestionar el viaje. El mes que viene iré a la costa de Cádiz. Quiero ver el atardecer caer sobre el Atlántico, meter los pies en la arena y contarle al mar nuestra historia. Hoy, mientras regaba mis flores, Mateo llegó con una maceta vacía en las manos.
Abuelo Amador, ¿me enseñas a sembrar algo?, me preguntó. Tomé un brote joven de mis geranios, una plantita pequeña y valiente, y juntos la pusimos en su nueva tierra. Como todas las cosas importantes de la vida, con paciencia, con cariño y con raíces nuevas. Le expliqué a Mateo cómo cuidar la planta, cómo hablarle, cómo darle sol y agua. Ver sus manos llenas de tierra y su expresión concentrada me llenó de una paz inmensa. Mi casa dejó de ser solo un refugio de recuerdos. Ahora era un comienzo. Y yo, Amador López, viudo de Julia pero dueño de mi propio destino, por fin estaba listo para sembrar un nuevo jardín que florecería más allá de estas paredes. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.